Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad, este video es la segunda parte de las cosas que fueron aprobadas por la Convención Constitucional en los plenos que se dieron a partir del lunes 9 de mayo del año 2022. En el video anterior repasamos cuáles fueron las normas que van al proyecto de nueva constitución que tendrá que ver la Comisión de Armonización de esta corporación transitoria de los días lunes 9 y miércoles 11 de mayo del presente año. Ahora nos falta hablar un poco de qué sucedió en las sesiones de pleno de los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de mayo de este año. Pero antes, como siempre, quiero consignarles cuáles son los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile, que es un proyecto colaborativo. Primero se encuentra el canal de Iracundo TV, que tiene su canal en YouTube y en Twitch, en twitch.tv/iracundotv. twitch.tv/iracundotv. También se encuentra asociado a Canal Proyecto Chile un disidente que tiene su blog personal en YouTube y cuando elaboraba directos los respaldaba también en la plataforma Twitch en twitch.tv/undisidente. twitch.tv/undisidente. Y quien les habla tiene dos canales donde pongo cuestiones de nuestro Congreso Nacional, uno que es Comisionando Asuntos y el otro que es Asuntos Comisionados, y cuando emita directos u otras cuestiones las respaldaré en twitch.tv/hasta225. twitch.tv/hasta225. También, si es la primera vez que estás viendo uno de estos directos en diferido, como me gusta decir a mí, difedirectos, y quieres saber más cosas acerca de la Convención Constitucional, te recomiendo seguir una lista de reproducción en el canal de YouTube de Canal Proyecto Chile, en la cual le denominé como Cosas de la Convención Constitucional 2022, en la cual he elaborado programas semanales a partir del 19 de febrero del presente año. En los últimos les he consignado cuestiones que han sido aprobadas por los plenos de la convención y que van a ir a la Comisión de Armonización para que nosotros posteriormente evaluemos la propuesta que el día 4 de septiembre del presente año. Lo que nos queda por ver es lo siguiente. Como siempre, en la página web de la convención, que es chileconvención.cl, yo les recomiendo seguir los plenarios virtuales en la sección respectiva de esta página y las normas aprobadas, donde existe un consolidado de normas aprobadas por el Pleno. Acá está el 14 de mayo del presente año. Y existen oficios de lo aprobado por los plenos. Y en esta ocasión vamos a partir por lo que se suscitó el día jueves 12 de mayo del presente año, donde lo que ocurrió fue el debate sobre el informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad derivada de las normas rechazadas en la votación particular de su informe el pasado viernes 29 de abril. En esa oportunidad hablamos de que solamente una norma de este informe fue aprobada y va a ir al borrador de nueva constitución. Pero en la votación que se generó este día jueves 12 de mayo, y uno lo puede repasar aquí en el apartado respectivo, que se encuentra ubicado en el sector izquierdo de la pantalla, en la parte de votaciones, uno puede apreciar de que ninguna de ellas
fue aprobada. Entonces solamente ese artículo en específico va a ir a lo que tendrá que ver la Comisión de Armonización. Bien. Esto desató muchísimas críticas, polémicas, de por qué este informe no concitó la mayoría del Pleno, y fue debido a que en su inmensa mayoría los convencionales consideraron de que no fue lo suficientemente representativa la consulta indígena y que lo que aparecía en este informe no era necesario de que fuese incluido en el borrador. Posterior a el tratamiento de ese asunto, el día viernes 13 de mayo, se dio la discusión y votación del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional derivada de las normas rechazadas en la votación particular de su informe de reemplazo del tercer informe del pasado martes 3 de mayo. Y lo que va a ser incluido en la posible nueva constitución es lo siguiente. Acá podemos ver el informe respectivo. En primer término, se destaca de que habrá al menos un tribunal ambiental en cada región del país y que la ley regulará la integración, competencia y demás aspectos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento. De hecho, los tribunales ambientales ya habían aprobado otros incisos en una sesión anterior, que claramente consignamos en este canal. También se aprobó un inciso tercero de un artículo tercero en el cual nos destacan de que la facultad exclusiva de ciertos órganos de la administración para presentar denuncias y querellas no impedirá que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal pública en el caso de delitos que atenten en contra de la probidad, el patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos. Aquí siempre es lo mismo, aquí destacar el concepto de los bienes jurídicos colectivos. También se aprobaron cuestiones sobre la dirección del Ministerio Público. Nos dicen que la dirección superior del Ministerio Público reside en el Fiscal Nacional. Aquí siempre digo que yo obvio hablar del lenguaje inclusivo en todo esto. O cuando lo hago, tiro el chiste de que está entre paréntesis sig punto. Aquí nos dicen de que el fiscal nacional durará 6 años en el cargo sin reelección. El fiscal nacional será nombrado por la mayoría de los integrantes del Congreso de los Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta a partir de una terna propuesta por el presidente de la República, quien contará con la asistencia técnica del Consejo de la Alta Dirección Pública conforme al procedimiento que determine la ley. Aquí también nos destacan las labores que corresponderán al fiscal nacional. En este caso me las voy a saltar, ahí las pueden leer en lo que les voy a dejar abajo en la descripción de este dife directo, como me gusta decir a mí. Nos dicen de que el fiscal nacional debe tener a lo menos 15 años de título de abogado, tener ciudadanía con derecho a sufragio y contar con comprobadas competencias para el cargo. También se aprobaron las atribuciones del denominado como Comité del Ministerio Público. Aquí también las pueden ver en la pantalla. A continuación nos hablan de cómo se podría remover al fiscal nacional y a los fiscales regionales. Nos dicen de que el fiscal nacional y los fiscales regionales serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente, del Congreso de Diputados o de 10 de sus miembros por
incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno específicamente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el fiscal nacional. Nos hablan del principio de legalidad de los procedimientos. Nos dicen los procedimientos judiciales serán establecidos por ley. Nos dicen también de que la Constitución asegura la asistencia y ajustes de procedimientos necesarios y adecuados a la edad o discapacidad de las personas según corresponda, a fin de poder de que ellas puedan intervenir debidamente en el proceso. Ahí lo leí textual. Nos dicen también que va a existir un principio de legalidad de los delitos y las penas. Ninguna persona podrá ser condenada por acciones u omisiones que al producirse no constituyan delitos según la legislación vigente en aquel momento. Ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley que haya entrado en vigencia con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al imputado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté descrita de manera clara y precisa en ella. Y nos dicen, para finalizar, que lo establecido en este artículo también será aplicable a las medidas de seguridad. Nos dicen de que en las causas en que intervenga la Defensoría Penal Pública podrá concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos. La Defensoría Penal Pública también está incluida dentro de este proyecto de nueva Constitución. Y acerca de la misma, nos dicen de que la función de la defensa penal pública será ejercida por defensores penales públicos, valga la redundancia. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley. Nos dicen de que la dirección superior de la Defensoría Penal Pública será ejercida por el definido como Defensor Nacional, quien durará 6 años en su cargo sin reelección. El Defensor Nacional será nombrado por la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta a partir de una terna propuesta por el presidente conforme al procedimiento que determine la ley. Acá es interesante porque la ley puede determinar el quórum de aprobación de quienes estén en estos cargos. Bien. Y eso no tendría un quórum especial. De hecho, esa fue una de las normas que fue rechazada, el tema de cómo cambiar la Constitución mediante un quórum de 4/7. Eso no está bien bajo mi óptica. No está bien porque quizá el debate que se generó no fue el correcto. No se sabría decir una razón en particular. Pero yo sí ahora estoy en condiciones de señalar de que lo que les mencioné en un video anterior, que querían que los derechos fundamentales no fuesen removidos por la Constitución, finalmente no fue aprobado por el Pleno. Y en esta sesión se tenía que definir ello como última instancia. ¿Ya? Esa era una cosa que iba a ser como una suerte de amarre de la nueva Constitución propuesta. Finalmente ello no se llevó a cabo, lo vamos a ver más adelante. Nos dicen de que todo órgano deberá colaborar con los requerimientos de la Defensoría del Pueblo, pudiendo acceder a la información necesaria y constituirse en dependencias de los órganos objeto de fiscalización, en conformidad a la ley. Nos hablan también de la organización de la Defensoría del Pueblo, donde la dirección estará a cargo de un defensor del pueblo, quien será designado por la mayoría de los integrantes del Congreso y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta
a partir de una terna elaborada por las organizaciones sociales y de derechos humanos en la forma que determine la ley. Y acá de nuevo el mismo tema que lo he comentado en muchísimos videos anteriores, porque se llama Defensoría del Pueblo. Si tendría que decirse, dado que existen pueblos indígenas y como dicen naciones, con la plurinacionalidad, tendría que definirse esta organización como Defensoría de los Pueblos de Chile. Adicionalmente, como lo consignamos en un video anterior, existirá la Defensoría de la Naturaleza, y ésta tendrá las siguientes atribuciones: fiscalizar a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza, formular recomendaciones en las materias de su competencia, tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar su caso, deducir acciones constitucionales y legales cuando se vulneren derechos ambientales y de la naturaleza y demás que le encomiende la Constitución y la ley. Ese otro tema que a mí me llama la atención, que ponen en algunas partes Constitución y la ley, y en otra parte ponen Constitución y las leyes. Bien, pero esos son quizás minucias, ¿ya? Pero de todas maneras yo lo consigno porque no me gusta. En ese sentido tengo la facultad de hacer eso, de poder quejarme, porque debe ser un tema que pasa en muchísimas partes, e inclusive en la Constitución actual. También nos dicen de que va a existir una dirección de la Defensoría de la Naturaleza, la cual estará a cargo de una defensora o defensor de la naturaleza, entre paréntesis, sin punto, quien será designado, a alguien no le pusieron designado o designada, por la mayoría de los integrantes del Congreso de los Diputados. Porque ahí ponen Congreso de Diputados, de los Diputados, como en España, ahí me sale lo de ese tenor porque él es lo mismo. Y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta a partir de una terna elaborada por las organizaciones ambientales de la sociedad civil en la forma que determine la ley. Claro, ahora las organizaciones ambientales de la sociedad civil van a tener esa facultad de elaborar esa terna. Nos dicen de que entre las demás funciones que determine la ley, la Agencia Nacional del Agua deberá liderar y coordinar a los organismos con competencia en materia hídrica, entre otros asuntos, que aquí están expuestos en la pantalla. Aquí nos hablan de la coordinación de la Autoridad Nacional del Agua. La ley regulará las instancias de coordinación entre la Autoridad Nacional del Agua y el Ejecutivo, especialmente respecto de la política nacional hídrica, así también la organización, designación, estructura, funcionamiento y demás funciones y competencias de la Autoridad Nacional como de los organismos de cuenca. Aquí se crea otro órgano, el tema de la Autoridad Nacional del Agua. Del mismo tenor le ponen cuestiones al Banco Central. Dice aquí que el objeto del Banco Central es el siguiente: le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente, el patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley. El banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Es decir, está perdiendo autonomía claramente. Ya habíamos visto que se aprobó en otro pleno una frase que tenía que coordinarse con el Ejecutivo y que eso lo tendría que ver una ley. Y ahora más encima le están poniendo más facultades que actualmente no las tiene, y por algo no las tiene.
Porque la principal facultad del Banco Central tiene que ver con la política monetaria y el control de la inflación. Si empiezas a ponerle más funciones, podrían colisionar unas con otras. Entonces esto en verdad está chacreándose la cosa bajo mi óptica. ¿Mm? También te dicen de que son atribuciones del Banco Central la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como asimismo la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales y demás que establezca la ley. El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean estas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central. Sin perjuicio de lo anterior, acá le ponen como una suerte de excepción, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así requiriera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un periodo determinado y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en conformidad a la ley. De hecho, hubo un cambio de la ley del Banco Central que se los consigné en su época. De hecho, la discusión creo que aún se encuentra en Comisionando Asuntos, por si le quieren echar un ojo, que tiene relación con esto que aparece en la pantalla, sobre situaciones excepcionales donde el Banco Central puede hacer este tipo de cuestiones. En fin. También te hablan de quiénes estarán en el Consejo del Banco Central. Por ejemplo, dicen que estará integrado por 7 consejeros designados por el presidente con acuerdo de la mayoría de los integrantes del Congreso y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, que durarán en el cargo por un periodo de 10 años no reelegibles, renovándose por parcialidades en conformidad a la ley, que los consejeros deben ser profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de la institución, que el presidente del consejo, que lo será también del banco, será designado por el presidente entre los integrantes del consejo y durará 5 años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser reelegido para un nuevo periodo. Y ello sería en ese tenor algunas de las cuestiones del Consejo del Banco Central. También te hablan de las responsabilidades de los consejeros del Banco Central, quienes podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros, del presidente de la República, de la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputados o de la Cámara de las Regiones conforme al procedimiento que establezca la ley. ¿Ya? Acá el concepto interesante es el O. No me queda claro si son todos O. Tendría que pensar de que sí, o sea que es del presidente de la República o de la mayoría de los integrantes del Congreso o de la mayoría de los integrantes de la Cámara de las Regiones, y eso dependerá del procedimiento que establezca la ley, y ese procedimiento lo tendrá que hacer el Congreso mismo. Eso es lo que entiendo. Si estoy equivocado y alguien que está escuchando esto es más experto en este tenor, me lo puede consignar sin ningún problema. Sobre todo si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo no tengo ningún problema con eso. Porque hay muchas opiniones
al respecto. Acá dice que la remoción solo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado, acá no pusieron en el caso de que la o el consejero o consejera, ese chiste tenía que tirarlo, discúlpenme, hubiera realizado los actos graves en contra de la probidad pública o haber incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del banco. La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del Consejo, ni ser funcionaria o funcionario. Aquí sí le pusieron eso. Aquí le digo claramente, entre paréntesis, punto, del Banco Central o prestarle servicios sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley. También te hablan de las inhabilidades e incompatibilidades de los consejeros del Banco Central. No podrán integrar el Consejo quienes en los 12 meses anteriores a su designación hayan participado de la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, administradora de fondos o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del Consejo tendrán la misma incompatibilidad por un periodo de 12 meses. Acá creo que también pudieran haber puesto sin perjuicio de otras inhabilidades que se vean por ley o algo por el estilo. Tengo la impresión yo, porque perfectamente pueden poner más en el futuro, para no tener que cambiar la constitución para tal efecto. Ahora te hablan de la dirección de la Contraloría. Te dicen que la dirección de la Contraloría General de la República estará a cargo de un contralor, quien será designado por el presidente con acuerdo de la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Yo les soy sincero, a mí no me queda claro si se habla de la mayoría de los en ejercicio o la mayoría de los presentes. Yo tiendo a pensar de que cuando te hablan de simplemente mayoría es de los presentes. Pero bueno, eso quizás lo armonicen. Pero yo tiendo a pensar eso, que te hablan de la mayoría de los que están presentes, porque hay otras partes de esta misma constitución, constitución a evaluar, donde te hablan de la mayoría de los en ejercicio, que ese es el denominado en la actualidad como quórum calificado. Yo le soy sincero, a mí me gusta el quórum calificado para aprobar muchísimas cosas. Hay otras que se tendrían que aprobar con 4/7 como lo es en la actualidad. Esa es una cuestión debatible. Yo lo que hubiera hecho es bajar el quórum de 4/7 a simplemente el quórum calificado. Porque hay muchas leyes de que yo encuentro que son impresentables que se voten con la mitad de los presentes. Si no, tiene que ser de la mitad de los en ejercicio. Como mínimo, como un piso mínimo a leyes muy importantes y relevantes para todos nosotros. Hay otras que sí son de quórum simple, que no, por ejemplo el día de no sé, de cualquier cosa. Esas leyes, o erigir un monumento, esas perfectamente pueden ser de quórum simple. Otras quizás no. Nos dicen también de que tratándose de la representación por institucionalidad no procederá insistencia y el pronunciamiento de la Contraloría será reclamable ante la Corte Constitucional, que eso va a reemplazar al Tribunal Constitucional. Ahora te hablan del servicio electoral, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas legales y organizaciones políticas. También me hace mucho ruido,
porque en la actualidad debiese de consignarse como partidos políticos, y hacer esta suerte de equivalencia entre organización política y partido político es algo que quizás suene muy superficial en estos momentos, pero en el futuro pudiese ser clave. ¿Mm? Habían cosas de esta votación, ¿mm?, que también fueron interesantes. Esta me la vi en esta oportunidad, que de haber sido aprobadas algunas normas que no lo fueron, por eso que no es noticia. Habían algunos representantes de Chile Vamos y de otros, como se define ahora en la jerga, colectivos políticos, que iban a ir a reclamar a la Corte Suprema debido a que se habrían extralimitado en el reglamento. ¿Ya? Pero finalmente esas normas, sobre todo algunas relacionadas con el servicio electoral y otras adicionales, fueron rechazadas por el Pleno. Entonces finalmente eso quedó en nada, pero igual hay que consignarlo como noticia anexa. ¿Ya? En estos videos no estoy acostumbrando últimamente a hablar de noticias de la convención o de los dime y diretes, pero eso era importante. Que hubo una polémica también por una norma que fue aprobado en esta misma comisión en otra materia, en el caso de un quórum en específico de insistencia por parte del Congreso de los Diputados acerca de los rechazos que podía suscitar la Cámara de las Regiones, que también era fuera del reglamento y que también fue rechazado a la hora de los que hubo en esta misma sesión. Entonces por eso que finalmente nada va a ir a la Corte Suprema. Pero hay una noticia que más adelante habrán novedades al respecto, de que hubo unos abogados que quieren que las elecciones se hagan de nuevo porque dicen de que fueron viciadas las elecciones de convencionales constituyentes porque no hubo la igualdad en el voto en relación a los pueblos indígenas, ¿ya? Y eran abogados ligados a esta ex organización política Ciudadanos de Andrés Velasco, ¿ya? Esa es una noticia que ha pasado bien colada, ahí la vi en la tercera, y ahí la Corte Suprema va a tener que ver si finalmente aprueban ese recurso o no. Ahora se los doy como bien solapadamente en torno a este tenor, porque estamos hablando en este programa acerca de lo que está siendo aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional, pero de todas maneras tenía que dejarlo en algún video en específico, por lo menos comentarlo un poquito, ¿ya? Comentarlo bien superficialmente. De hecho, voy a dejar el link en la descripción de este mismo video. Bueno, y acá hablan algunas cuestiones del servicio electoral, las cuales me las voy a saltar, que van inclusive a tener un consejo igual como es en la actualidad, ¿ya? Ahí quizás le cambiaron algunas de sus atribuciones, pero eso es harina de otro costal. También te hablan del Tribunal Calificador de Elecciones, que va a ser quien conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional, resolverá las reclamaciones que se suscitaren y proclamará a los que resultaren elegidos. Hay más atribuciones que también me voy a saltar todo esto, al igual que la existencia de los tribunales electorales regionales, que son los encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones a nivel regional, comunal y de organismos de la sociedad civil, ojo con esto, y demás organizaciones reconocidas por esta Constitución o por la ley, así como resolver las reclamaciones a que diera lugar y proclamar las candidaturas que resultaren electas. Conocerán asimismo de los plebiscitos regionales y comunales sin perjuicio de las demás atribuciones que determine la ley. Bien. Esto también nos lo vamos a saltar un poquito. Al igual que esto que destacan del servicio civil,
que está integrado por funcionarios públicos que bajo la dirección del gobierno, los gobiernos regionales o las municipalidades desarrollan las funciones de la administración pública. Las atribuciones de la Dirección del Servicio Civil no afectarán las competencias que en el ámbito de la gestión correspondan a las autoridades y jefaturas de los servicios públicos. Las funciones de la Dirección del Servicio Civil respecto de los procesos de selección de la administración pública en los distintos niveles será determinado por ley. También te dicen de que va a existir un órgano de protección de consumidores, el cual tendrá como rol la protección de las personas en su rol como consumidores y usuarios de bienes y servicios, el cual contará con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y las demás que le otorgue la ley. Me llama la atención la redacción de esto porque dicen, así textual, ¿eh? Aquí le hice un parafraseo para ponerle un poco más de conectores, pero no, así textualmente nos dicen: existirá un órgano encargado de la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarias de bienes y servicios. Eso es lo que dice textualmente acá. Quizá es un error de tipeo, pero ni siquiera pusieron consumidor y consumidoras o usuarios y usuarias, sino directamente consumidoras. Cuando en realidad sería de consumidores y usuarios. No sé, no me cuadra esta redacción. En fin, puedo estar equivocado. Nos dicen también de que una organización que dice que su designación se efectuará en base a criterios técnicos y de mérito profesional de la siguiente manera. Aquí no hay contexto de este artículo 66, pero es muy posible de que haya sido aprobado en artículos anteriores. Nos hablan de que la Corte Constitucional resolverá los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, o entre estas y el Presidente de la República. Aquí nos hablan de las atribuciones de la Corte Constitucional. Son varias atribuciones las que están incorporadas en el borrador de nueva Constitución. No me las voy a leer en esta ocasión. Y ahora esto sí me parece más interesante. Esto sí lo vamos a leer completo. Como les consigné anteriormente, había que discutir en esta sesión acerca de los cerrojos y proyectos de reforma a esta misma Constitución. Nos dicen lo siguiente: los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputados o representantes regionales. Ahí obviamente se refiere a las cámaras de regiones, o por iniciativa popular. Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la Constitución. En lo no previsto en este título serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las disposiciones que regulan el procedimiento de formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en los incisos anteriores. Bien. A ver, en este caso en específico sí me voy a concentrar para que se entienda mejor el contexto, en lo que aparece aquí como consolidado. A ver qué es lo que nos indica. Vamos a buscarlo así bien a lo bruto. A ver, ponemos control F
Este es el artículo en específico 76. A ver, artículo 76. Vamos a leerlo completo en esta ocasión. Nos dicen: los proyectos de reforma constitucional podrán ser iniciados por mensaje presidencial. Esto ya lo leímos. Los proyectos de reforma constitucional iniciados por los ciudadanos deberán contar con el patrocinio en los términos señalados por esta Constitución. No hay cosas al respecto. En el caso de reforma constitucional, me refiero. Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la Constitución. Eso también lo habíamos visto. Y en lo no previsto en este título serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las disposiciones que regulan el procedimiento de formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en los incisos anteriores. Es decir, no hay una suerte de quórum especial. ¿Ya? Entonces fue rechazado el asunto de los 4/7 en este caso en específico. Te hablan de los referéndums acá y todo eso. Porque, por ejemplo, si tú te vas a lo de la formación de la ley, que eso lo comentamos en un video anterior, está todo en el apartado de en el apartado específico que es el poder legislativo. Y de hecho ustedes lo pueden buscar en un video anterior donde les consigné esto de la iniciativa popular de ley y todo ello. ¿Ya? Y eso quizás tenga que ser mejor armonizado en la propia comisión sobre este respecto. También te hablan de la convocatoria a referéndum. Del Congreso deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por este. Ojo con eso. Que alteren sustancialmente el régimen político y periodo presidencial, el diseño del Congreso y de la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma de Estado regional, los principios y los derechos fundamentales, el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de los integrantes del Congreso de Diputados y de la Cámara de las Regiones, no será sometido a referéndum ratificatorio. Esto también es interesante. El referéndum se realizará en la forma que establezca la Constitución y la ley. Aprobado que sea el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, el Congreso lo enviará al presidente, quien dentro del plazo de 30 días corridos deberá someterlo a referéndum ratificatorio. La reforma constitucional aprobada por el Congreso y la Cámara de las Regiones se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos válidamente emitidos en el referéndum. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá a referéndum de acuerdo a la Constitución y la ley. Aquí no me queda claro si están hablando también de eliminar partes de la Constitución. Eso está medio en el aire. Probablemente sí. De ser apoyado, obviamente, estamos hablando en el caso hipotético de que esto ya está siendo aprobado. ¿Ya? Acá te hablan también de que la convocatoria a referéndum constituyente podrá ser convocada por iniciativa popular. Un grupo de ciudadanos con derecho a sufragio deberá patrocinar la convocatoria con al menos firmas correspondientes al 25% del padrón electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria.
También corresponderá al presidente, por medio de un decreto, convocar al referéndum, el que deberá contar con la aprobación de los 3/5 de los integrantes del Congreso y de la Cámara, que deberán sesionar de manera conjunta en pleno para estos efectos. Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso y la Cámara, quienes deberán sesionar de manera conjunta en pleno para estos efectos por medio de una ley aprobada por los 2/3 de sus integrantes. Bien. La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente, se refieren aquí al proceso de cambio completo de la Constitución, será aprobada si en el referendo es votada favorablemente por la mayoría de los votos válidamente emitidos. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. Eso creo que también tiene que ser armonizado con lo de los 16 años y todo eso, y el voto de los chilenos en el extranjero. Ahí tiene pega la Comisión de Armonización en ese tenor. Creo que está esto en el artículo 81 dentro. A ver. Te hablan de propuesta de nueva constitución, artículo 81. Claro, porque ahí te dicen que el reemplazo total de la constitución solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente convocada por un referéndum. ¿Ya? Esto ya lo leímos. Y claramente, pues esta es la incongruencia que también hice notar en esa oportunidad. ¿Ya? Que esto también lo consigné en un video anterior. Que en este caso no te hablan del voto para los de 16 años o más, entre 16 y 18 voluntarios, y el voto de los chilenos extranjeros voluntarios, sino solamente te hablan de que el sufragio de este referéndum será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. ¿Ya? Esa era la situación que se genera en este tenor. También te hablan de la asamblea constituyente, en el consolidado estamos hablando. De hecho, esto fue aprobado en esta misma sesión, que tendrá como única función la redacción de una propuesta de nueva constitución. Estará integrada paritariamente, con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, y con escaños reservados para pueblos originarios, que esto también lo consigné en el video anterior, ¿ya? De que en el proyecto de nueva constitución se habla de pueblos indígenas, no de pueblos originarios. Y vamos a tener novedades al respecto, a ver si les cambiarán el nombre o si pondrán ahí escaños reservados para pueblos indígenas. Que eso es más coherente, porque los pueblos originarios es un concepto que es opinión, no es información. Pueblo indígena sí es información. Esto debido a lo típico, pues, si te dicen originario respecto a qué, respecto a la llegada de Colón a América, sería el concepto. Así hablándolo bien a lo bruto, bien a lo bruto de lo que fue definido, inclusive en la elección que tuvimos de convencionales constituyentes. Que está relacionado con los que le mencioné también anteriormente, de la igualdad del voto, que están viendo algunos abogados, y se puede anular todo el proceso. Nos dicen que una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a 18 meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del proceso, y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular. Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva constitución a la autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho. Te hablan de los derechos de las personas privadas de libertad y las obligaciones generales del Estado, donde toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad no podrá sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos estrictamente necesarios para la ejecución de la pena. El Estado deberá asegurar un trato digno con el pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus visitas. ¿Ya?
Ay, 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 esa es otra frase que me parece a mí que sobra en el texto. Porque tú tienes que asegurar un trato digno y con pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas. Y ahí estarían incluidas las personas privadas de libertad. Y ojo porque aquí con esto en estricto rigor nos están diciendo de que van a tener derecho a voto todo tipo de delincuentes. Eso es lo que yo veo, quizás estoy equivocado, ahí me pueden decir. Te hablan de una suerte de derecho a petición, donde las personas privadas de libertad tienen el derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecución de la pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. Te hablan del derecho a la inserción e integración social de las personas privadas de libertad. Es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a la inserción e integración de las personas privadas de libertad. El Estado creará los organismos de personal civil y técnico que garanticen la inserción e integración penitenciaria y postpenitenciaria de las personas privadas de libertad. La seguridad de la administración de estos recintos estará regulado por ley. Y para finalizar este tema, nos dicen de que las leyes que regulen a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, que debiese de ser de los pueblos bajo mi óptica, la Defensoría de la Naturaleza, el Servicio Electoral, la Corte Constitucional y al Banco Central se adoptarán por la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputados y de la Cámara de las Regiones. Aquí no se habla ni de sesión conjunta ni nada de eso en este artículo en específico. Ojo con eso, en algunas partes te hablan de sesión conjunta. Y la última sesión de pleno, de contenido, pudiésemos decirlo, de normas constitucionales que se ha suscitado por el momento, se produjo el sábado 14 de mayo del año 2022. Esta sesión comenzó en torno a las 10:12 y tuvo como objeto la votación del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico derivada de las normas rechazadas en la votación particular de este informe de reemplazo del segundo informe el pasado 7 de mayo. De hecho, eso también se los consigné en un video anterior. ¿Y qué fue lo que se aprobó y que va a ir al proyecto de nueva constitución? Nos dicen que el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley. Y aquí está nuevamente mi tema con el concepto territorios. ¿Chile es un territorio o son varios territorios? Según la nueva constitución serían varios territorios, pues si acordémonos que existe un apartado de territorios especiales. Pero ¿para qué les voy a seguir dando la lata con eso? Si es que han visto los videos anteriores. También nos dicen de que el mar territorial y las playas son bienes comunes naturales inapropiables. Nos dicen de que el Estado garantiza la protección de los glaciares y el entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. El territorio chileno antártico, incluyendo sus espacios marítimos, es un territorio especial, ¿ven? Y zona fronteriza en el cual Chile ejerce respectivamente soberanía
y derechos soberanos, con pleno respeto a los tratados ratificados y vigentes. El Estado deberá conservar, proteger y cuidar la Antártica mediante una política fundada en el conocimiento y orientada a la investigación científica, la colaboración internacional y la paz. Nos dicen también de que los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio, ahora te hablan del territorio, cuando pudiese ser de los territorios, priorizarán la protección de las partes altas de las cuencas glaciares, zonas de recarga natural de acuíferos y ecosistemas. Estos podrán crear zonas de amortiguamiento para las áreas de protección ambiental. El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos, entre paréntesis SIC. Y pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía, que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos. El Estado deberá regular y fomentar una matriz eléctrica distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. Aquí me parece que es un error craso esto, pero lo voy a explicar cuando termine este artículo. Nos dicen de que la infraestructura energética es de interés público y que el Estado fomentará y protegerá las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo. Pésimo, mal redactado, no, este es mi tema, así que por eso que lo puedo decir con propiedad. Este artículo tiene varios problemas, porque primero que todo, ¿a qué tipo de energía se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a energía eléctrica? ¿Se está refiriendo a energía para poder movilizarte, por ejemplo? ¿Para poder calefaccionarte? ¿Cuál es el punto aquí en regulación? ¿Ya? Segundo, te dicen que tiene que estar basada en energías renovables. Esto no implica que no existan centrales hidroeléctricas, porque la energía que se produce por el agua es renovable. Las que se definen como renovables intermitentes, como son el sol y el viento, son las que actualmente pretenden ser impulsadas por ambientalistas, por ejemplo, porque son consideradas que tienen menos impacto ambiental. Pero ellas también producen algún impacto ambiental si son producidas a alta escala. Entonces esto no debiese estar en la nueva constitución, porque más encima le entrega un imperativo al Estado a proteger determinados tipos de empresas. Y eso no es correcto. Pero en fin, más encima encuentro que está mal redactada esta situación por lo anteriormente expuesto. Así está quedando la nueva constitución. Porque es finalmente no aprovechar todas las posibilidades que tienes disponibles para que las personas tengan las cuentas lo más bajas posibles. Bajo mi óptica, esto es un craso error, porque tú tendrías que definir cuáles son las energías renovables que pretendes fomentar. Y eso lo tendrías que hacer por ley. Básicamente lo que tú quieres es de que no se base en hidrocarburos. Pero nadie vio el mañana. Hoy en día las energías renovables pueden estar en alza, pero quién sabe si en un futuro estas van a poder solventar las necesidades de energía que tenemos todos nosotros, o si van a existir otro tipo de matriz energética que te pudiese satisfacer a menor precio. Es una suerte de limitación. Sigamos adelante. Dice, quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley,
y las demás que ella declare. Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 no se aplicará a las arcillas superficiales, nos dicen también. Adicionalmente, el Estado deberá regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización en la forma que establezca la ley. Será obligación de quien realice la actividad minera destinar recursos para reparar los daños causados, los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios, nuevamente el concepto de los territorios, en que ésta se desarrolla, de acuerdo a la ley. La ley especificará el modo en que esta obligación se aplicará a la pequeña minería y pirquineros. Nos dice también de que el Estado adoptará las medidas necesarias para proteger la pequeña minería y pirquineros, las fomentará y facilitará el acceso y uso de las herramientas, tecnologías y recursos para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad. Nos dicen de que es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos. El Estado impulsará medidas para conservar la atmósfera y el ciclo nocturno según las necesidades territoriales. Y esto está bueno, ¿eh? Oh, parece chiste. Sigamos adelante, dice. El Estado tendrá el deber de fijar una política nacional portuaria, la cual se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero, responsabilidad ambiental, poniendo énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales, la participación pública de los recursos que genere la actividad, la vinculación con territorios y comunidades donde se emplacen los recintos portuarios, establecimiento de la carrera profesional portuaria reconociéndose como trabajo de alto riesgo y la colaboración entre recintos e infraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades. Esto parece programa de gobierno, ¿ah? Clarísimo parece el programa de gobierno. En muchas partes pasa esto de que se debe fijar una política nacional y bla 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 bla. En fin. Y el último artículo aprobado y que va al borrador de nueva constitución es que es deber del Estado garantizar una educación ambiental que fortalezca la preservación, conservación y cuidados requeridos con respecto al medio ambiente y la naturaleza que permita fomentar conciencia ecológica. Y esto sería todo lo que irá al borrador de nueva constitución. Bien. Tiene pega la comisión de armonización, ¿eh? Mucha pega. De hecho, en los videos he dado algunos tips, ¿eh? De cosas que voy a hincarle el ojo cuando ya esté el texto definitivo. Creo que hay mucho que sobra en esto, mucho adjetivo calificativo que muy posiblemente no van a corregir, ¿ya? Y no es un buen trabajo, ¿ya? No es un buen trabajo. Con forceps alguno le encontrará cuestiones positivas, sobre todo lo relacionado con derechos sociales, pero yo quiero consignar algo con respecto a eso, que ese sería como la matriz del apruebo, decir no, están garantizados tal y cual cosa, sobre todo lo que muchas personas van a ver y que están asiduos a las redes sociales en infografías de Instagram. Y digo infografías bien entrecomilladas, porque esas infografías van a traer información parcializada que es imposible de acondicionar. Esa es la palabra que voy a utilizar. Acondicionar en un texto que no sea lo suficientemente concreto. ¿Ya? Porque es tanto lo que trae el artículo, partiendo por el artículo primero, ese de que Chile es un estado social de derecho y todo eso, donde te obvían todo el tema de la plurinacionalidad y varios epítetos más, voy a decirlo así, de ese modo, epítetos más, que finalmente, para alguien que esté a favor y que tenga la suficiente
capacidad de síntesis, no va a poder, bajo mi óptica, llegar a algo donde no se le encuentre un pero a la situación, producto de que el que mucho abarca poco aprieta. ¿Mm? Esa es la situación que uno siente con este texto. Quieren abarcar mucho y finalmente se encuentran en un papel y pudiesen haber contradicciones entre normas, contradicciones entre objetivos, y eso lo vamos a consignar también en su debido momento cuando esté este asunto oleado y sacramentado. Es finalmente que se están cometiendo los mismos errores que se cometieron en el pasado. No se ha aprendido nada de experiencias que se generaron antes de este entrecomillado proceso innovador que sería una farra según algunos si es que no se aprueba la nueva constitución. En fin, hay mucha tela para cortar. Seguiremos hablando en este canal de este asunto. Vamos a poner una suerte de pausa, eso sí, en las próximas semanas. Y cuando tengamos novedades acerca de temas puntuales, se las consignaré en su debido momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.